Gloria, gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Alabanzas al que vive. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres Jesús. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Este que les habla es el pastor José Pérez. Alabado sea Dios. Bendito. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. En este día precioso estamos aquí adorando y glorificando al Señor en una manera especial. Quisiera pues en este día que estén atentos a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Una palabra de advertencia, pero también de, de que estemos atentos a lo que está aconteciendo en el mundo y aún dentro de la iglesia y del tiempo que estamos viviendo. Es importante que como iglesia entendamos y comprendamos y aprendamos a discernir el tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice, alabado sea Dios, que el Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos con el tema de los acontecimientos del último tiempo, les aconsejó lo siguiente y le dijo, velad y orad para que podáis escapar. Y la pregunta es, ¿escapar de qué? Fíjese, hermanos, que el mundo actual está experimentando una crisis como nunca antes. Si usted es de los que observa y analiza y se sienta a examinar con detenimiento, haciéndose la pregunta siguiente, ¿por qué? El por qué está sucediendo tantas cosas, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué, alabado sea Dios, el hombre cada día se mueve en este mundo dándole la espalda a Dios? El tema que vamos a tocar hoy es muy importante porque se está manifestando y se está cumpliendo literalmente lo que dice la Biblia. Que la apostasía iba a ser una de las señales más claras y más contundentes de los últimos tiempos. Y que iba a indicar lo cerca que está el Señor Jesucristo de venir a buscar su pueblo. Fíjese que la apostasía cristiana, porque existe la apostasía no cristiana, que es aquella pues que niega totalmente a Dios, cree y enseña y lleva al hombre a creer otras enseñanzas que están contrarias a lo que dice la Biblia. Pero cuando hablamos de la apostasía cristiana estamos hablando de algo muy serio. O sea que en los tiempos finales, previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el fin de nuestra era, se darán ciertas manifestaciones, escuche bien, especiales en nuestro entorno dentro de la iglesia. Estas señales han sido profetizadas, o sea, que no nos pueden tomar por sorpresa. Porque en la Biblia, alabado sea Dios, encontramos varias
varios versos bíblicos, varias enseñanzas que nos hablan sobre eso. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice, porque no vendrá. O sea, ¿quién? El Señor. Sin que antes venga la apostasía. O sea que el apóstol Pablo fue claro y fue contundente. Porque por el Espíritu él está enseñando y está diciendo que el Señor no vendrá, que el Señor no se manifestará sin que antes se manifieste la apostasía. Oiga bien, o sea, la apostasía o la palabra apostasía aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y en 1 Timoteo 4:1. Ahora, según el pensamiento bíblico, no mi pensamiento, no el pensamiento del apóstol Pablo, no el pensamiento del erudito, sino el pensamiento bíblico, lo que la Biblia opina, lo que la Biblia establece. Oiga bien, el término apostasía expresa un abandono doctrinal, o sea, un abandono de la doctrina o de la enseñanza o del fundamento bíblico. Oiga bien. Ahora, su estructura religiosa se compone de todos aquellos llamados cristianos, en su mayoría nominales, que aún apartándose de la verdad bíblica hoy se denominan como iglesia del Señor Jesucristo. Oiga bien, ahora, es importante saber que la apostasía constituye un movimiento pseudocristiano, formado dentro de la misma iglesia, no fuera de la iglesia, sino formado dentro de la misma iglesia. O sea, que la apostasía cristiana es aquella que se levanta, que se manifiesta dentro de la misma iglesia. Pero ¿cómo? A través de hombres y mujeres que se desviaron de la fe, que abandonaron la fe. Escuche bien, porque esto es interesante. O sea, en sí misma la apostasía es, escuche bien, conformada por una corriente espiritual que se aparta de la fe genuina. ¿Para qué? Para incorporar una fe bíblicamente errónea, sin fundamento bíblico. Escuche bien. Y se aleja de la correcta doctrina cristiana. Entonces, ¿por qué se aleja? Porque el propósito de ese espíritu de apostasía es alejar totalmente al creyente de la verdad, del fundamento bíblico. Oiga bien. Y una vez esa persona o ese creyente o esa iglesia se aleje de la verdad bíblica, ¿qué sucede? Pues se va en pos de una imitación falsa, de un mensaje falso, de una enseñanza falsa. Escuche bien. Ahora, muchos aceptan su enseñanza. Mire, mi hermano, el peligro de esto es, y el problema básico de esto es, no tanto el apóstata, sino la persona o el grupo de personas que sigue a estas personas, que sigue estas enseñanzas, que viven conforme a estas enseñanzas. Escuche bien. Ahora, ¿sabe que lo peor de este movimiento se genera y se desarrolla en el marco histórico de la misma iglesia? Fíjese, hermano, que esta tendencia espiritual se puede denominar por ejemplo, en un sistema cristiano basado en el espíritu del anticristo. Oiga bien. Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 13, verso 22 relacionado con eso. Este es el Señor Jesucristo hablando sobre el tiempo de apostasía que se iba a manifestar antes de su venida. Mire lo que él dice. Porque se levantarán falsos cristos. Cuando él dice que se levantarán falsos cristos, la palabra Cristo aquí es falsos ungidos.
¿Y por qué falsos ungidos? Bueno, lógicamente hay una unción verdadera, que es la unción del Espíritu, es la unción que viene del cielo. Pero por otro lado hay una unción falsa. Y esa unción falsa no viene de Dios, no es producto del poder del Espíritu Santo, sino es producto de Satanás. Oiga bien, por eso él dice, se levantarán falsos cristos, o sea, falsos ungidos y falsos profetas. Si hay un tiempo donde hay un movimiento, escuche bien, exagerado de profecías y de profetas, es este. Oiga bien, la mayoría de los creyentes ya no quieren ser pastores, ya no desean ser evangelistas, ya no desean ser maestros, sino su deseo y su sentir es ser profeta, ser un profeta. Oiga, mi hermano, si usted observa bien, si usted analiza bien el tiempo que está viviendo, este es un tiempo donde ha habido un auge de profetas y profecías terribles. Y entre ellos hay un movimiento de falsos profetas dentro de la iglesia del Señor. Porque no están fuera de la iglesia del Señor. Es dentro de la iglesia que existe este movimiento de falsos profetas. Eso estaba profetizado por el Señor. Por eso Él dice, y porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. O sea, que estas personas, cuando llegan a los lugares a predicar o a profetizar, se van a manifestar señales pero falsas, que no son reales. O tal vez algunas sean reales, pero que no provienen de Dios. El Señor fue claro, dice, y harán señales y prodigios para engañar. Pero lo más que me preocupa es lo que Él dice a lo último. Si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Sabe por qué? Porque ese movimiento de falsos profetas, donde se manifiestan falsas señales y prodigio, está dentro del contorno de la misma iglesia del Señor. No es allá afuera, no es fuera de la iglesia, no. Es dentro de la iglesia donde está ese movimiento. Por eso el Señor dice, alabado sea Dios, para engañar y si fuese posible aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿No son los creyentes? Ahora, según la predicción bíblica, parte de la verdadera iglesia, o sea, los escogidos, alabado sea Dios, o los creyentes, serán arrastrados por la apostasía. Escuche bien, esa misma apostasía representada por líderes, por hombres y mujeres que se mueven dentro de la iglesia del Señor. Mira, mi hermano, y lo terrible de esto es que ese movimiento se manifiesta en púlpitos de iglesias. Oiga bien. O sea que Satanás ha buscado un modo muy sencillo para introducir la apostasía. Porque la apostasía viene de Satanás. Él tiene sus falsos ungidos. Él tiene sus falsos ministros. Mire lo que dice la Biblia, alabado sea Dios, en 2 de Corintios capítulo 11. Mire lo que dice la palabra del Señor, hablando sobre eso, porque a mí me gusta cuando yo predico o enseño algo, me voy a la palabra. Porque la palabra de Dios es la que tiene la verdad, es la que confirma lo que se enseña. Miren lo que dice la Biblia, hermano. Escuche bien. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Mire lo que dice la Biblia. Escuche bien. Dice, porque estos son, escuche bien. Perdón. Porque estos son falsos, alabado sea Dios. Perdón, que se me corrió la página. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Oiga bien, obreros
fraudulentos. La palabra falso y fraudulento implica mentira, engaño. Oiga bien, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, que el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, se va por la misma línea y pensamiento del Señor Jesucristo, enseñando, alabado sea Dios, que estos falsos profetas, estos falsos ungidos, se están moviendo dentro de la iglesia y se disfrazan como apóstoles o ministros de Cristo. Mire lo que dice el apóstol, porque estos son falsos apóstoles. Eso lo dice la Biblia, no yo. Estamos en 2 de Corintios 11, capítulo 13. Léalo, márquelo. Dice, obreros fraudulentos. O sea, ¿por qué fraudulento? Porque son fraudulentos. Fraudulento viene de la palabra fraude. ¿Y qué es un fraude? Un engaño. ¿Y cómo se comete ese engaño? Se disfrazan como personas que vienen a hacer o a traer un mensaje supuestamente de Dios. Oiga bien, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el verso 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, que Satanás tiene la capacidad de disfrazarse, de presentarse de un modo que muchos no lo pueden, no pueden percibir si el que está ahí al frente viene de Dios o no es de Dios. Utiliza un disfraz, viene con... Mire mi hermano, la Biblia enseña que el apóstol Pablo dijo que los últimos días serían días peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y comienza a dar una lista de caracteres. Y entre ellos presenta a hombres que supuestamente son piadosos. Pero niegarán esa piedad. Vienen con mucha piedad, como personas llenas de amor. Oiga bien, por eso dice, y no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, los falsos profetas que se camuflan, viene de la palabra camuflaje, o sea, son tipo, alabado sea Dios, hay un animal que se transforma, se cambia, que no me acuerdo el nombre ahora. Si llega a un lugar donde todo es verde, él se pone verde, el camaleón. Hay creyentes tipo camaleón. Estos falsos apóstoles, estos falsos ministros son tipo camaleón. Porque se camuflan, se disfrazan como hombres de Dios, como hombres amadores de Dios. Pero la Biblia dice que amarán más los deleites que a Dios mismo. Mire lo que dice, se camuflan con un ropaje religioso de supuesta renovación espiritual. Hermano, escuche bien. Se visten de oveja. Son lobos rapaces, pero se visten de ovejas, como dice Mateo 7:15. Oiga bien. Ahora la Biblia nos insta a todos los cristianos, escuche bien, a contender ardientemente por la fe. Usted y yo estamos llamados a defender. La palabra contender no quiere decir a discutir y a pelear, no. Aquí la palabra contender quiere decir que nos levantemos firmes y comenzamos a defender la fe. Usted y yo estamos llamados a defender la fe bíblica. Oiga bien. O sea que estamos llamados a contender por la fe, o sea, por la doctrina, por la enseñanza, por el fundamento bíblico, por la palabra profética más segura. Oiga bien, dice el apóstol Judas capítulo 3, dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe, la doctrina, la enseñanza se nos entregó a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
Oiga bien, fíjese hermano, que el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, expresa con mucha claridad y presenta un cuadro que literalmente se está cumpliendo hoy dentro de la iglesia del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche bien, el apóstol aclara, acentúa que lo que él está diciendo, que lo que está escrito, no fue él que se lo inventó, no fue él que se lo imaginó, no se lo dijo nadie, no, se lo reveló el Espíritu. O sea, es importante entender que quien les reveló esta profecía, esta revelación fue el Espíritu Santo, no fue él, no fue la emoción. Por eso él dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, él dice en la segunda parte de este verso, ¿cómo es que ministros, hombres de Dios, hombres que conocen la palabra, hombres que predicaban la verdad, comenzaron a caer en este engaño y a enseñar este engaño? ¿Cómo? El apóstol dice, número 1, escuchando a espíritus engañadores. O sea, que es un peligro cuando abrimos nuestros oídos a enseñanzas sin examinar la escritura y comenzar a creer que provienen de Dios. Mire mi hermano, ¿sabe cómo es que algunos caen en este tipo de trampa del diablo? Escuchando espíritus engañadores, cuando se les cierra el oído a la palabra, a la voz del Espíritu. Por eso es que Timoteo dice que muchos tendrán comezón de oír. Cuando la palabra dice comezón de oír, lo quiere decir, han cerrado sus oídos a la verdad. No quieren escuchar la verdad. Detestan la verdad. Y cuando el hombre cierra sus oídos a la verdad, Satanás va a aprovecharse y va a introducir, alabado sea Dios, a través de espíritus engañadores, enseñanzas, alabado sea Dios, totalmente contraria y sin fundamento bíblico. O sea, hay espíritus engañadores. Aquí la palabra espíritu está hablando de un demonio. Hay demonios que están capacitados para engañar, para convencer a personas, haciéndole creer que esa mentira es verdad y que la verdad es mentira. Número 2, dice, y a doctrinas de demonios. O sea que hay un movimiento de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios moviéndose sobre la faz de la iglesia en este tiempo. Por eso es que la iglesia debe volver a la palabra. Y uno de los dones del Espíritu que más se ha abandonado, que casi nunca el cristiano lo desea, es el don de discernimiento. ¿Cómo usted va a discernir? ¿Cómo usted va a creer? ¿O cómo usted va a discernir entre la mentira y la verdad, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, si no es a través del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo usted puede entender que lo que se le está predicando o enseñando es mentira? Por la palabra. Pero el problema es que ya en gran parte de la iglesia la Biblia se ha echado a un lado. Oiga bien. Y cuando se cierra la Biblia y se abren enseñanzas satánicas, demoníacas, a través de espíritus engañadores, el pueblo va a comenzar a desviarse de la verdad, a alejarse de la verdad. ¿Y qué va a suceder? Al final va a ser destruido. La Biblia dice en Amós capítulo 3, verso 3, que Dios hablándole al pueblo de Israel, pero esa es palabra para nosotros hoy también, le dijo a través de Osea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y sabe qué? No era que no había el conocimiento. No. El conocimiento estaba.
Abundaba el conocimiento en el tiempo de Oseas. Lo que sucedió es que Israel comenzó a rechazar la voz de Dios. Cada vez que Dios enviaba un profeta, ellos lo rechazaban, lo apedreaban, lo golpeaban. Tenían la ley de Dios, pero ellos la rechazaron. Los líderes religiosos de aquel tiempo rechazaron a Dios y rechazaron su palabra. Por eso se desviaron de la verdad y comenzaron a caminar en las falsas enseñanzas y terminaron destruidos. Escuche bien. Ahora, vamos a ver algunas manifestaciones de la llamada apostasía y que fueron anunciadas en la Biblia con anticipación. Escuche bien. Y ahí, mire mi hermano, es la palabra de Dios la que nos está revelando que la apostasía siempre se ha movido dentro de la iglesia, desde el comienzo de la iglesia. Lo que sucede hoy es que ha habido un auge enorme de movimientos apóstatas introduciéndose dentro de la iglesia. Oiga bien, escuche bien, porque esto es importante, alabado sea Dios, que comprendamos el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos de confusión, tiempos donde la verdad, alabado sea Dios, se hace pasar por mentira y la mentira se hace pasar por verdad. Tiempo, alabado sea Dios, donde ya la verdad no es algo obsoleto. Fíjese, hermano, veamos algunas señales bíblicas de la apostasía. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Mire lo que dice. Escuche bien. Dice en Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7 un momentito, hermano. Estamos analizando, hermano, algo serio, algo que muchas veces se está dejando pasar por alto en este tiempo. Y este es un tiempo peligroso, hermano. Un tiempo donde la iglesia necesita, escuche bien, volver a la palabra. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo, porque aquí quien está hablando es el Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche bien. Fíjese, alabado sea Dios, que aquí hay algo muy importante. Porque el verso 23 le dice, el Señor les responde a estas personas lo siguiente. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, hermano. Si usted lee y estudia bien con detenimiento este pasaje, usted se va a dar cuenta, escuche bien, lo siguiente. Que estas personas que fueron donde el Señor, le llamaron Señor. Le dicen Señor, Señor. Aquí la palabra Señor es Adonai, Adonai. O sea, en otras palabras, ellos estaban reconociendo que quien estaba allí era el Señor de los señores. Oiga bien. Y le dicen, escuche bien. Perdón. Entonces, ok, bien. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, que estas personas no eran brujos, no eran hechiceros, no eran impíos. Eran personas que estaban
autorizadas. Mire, mi hermano, eran cristianos, para decirlo así. Porque está hablando de que echaban fuera demonios, de que profetizaban y que las almas se salvaban, todo en el nombre del Señor. Fíjense que aquí no vemos en ningún momento al Señor refutando, lo que ellos estaban diciendo. No. Por el contrario, el Señor reconoció que ellos sí echaban fuera demonios, que los enfermos se sanaban, que profetizaban en su nombre. Pero aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que no eran genuinos creyentes. Eran hombres impíos. Hombres que se movían dentro de la faz del evangelio, pero con otro propósito, con un corazón corrompido. Eran amadores de los deleites más que de Dios. Eran personas ávaras, vanagloriosas. O sea que el Señor le dice, y entonces le declaré, nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, que estamos hablando, alabado sea Dios, que la apostasía se movía en el tiempo del Señor, pero hoy se mueve a un ritmo acelerado y enorme dentro de la iglesia. Pero mire lo que dice el Señor en Mateo 24:24. Mire lo que Él dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, que aquí vemos cómo el Señor repetitivamente, escuche bien, menciona que profetizar en el nombre del Señor Jesús y hacer muchos milagros, echar fuera demonios y hacer grandes señales y prodigios, escuche bien, con el propósito de engañar a las personas y engañar a los cristianos. Estas son personas que no son líderes verdaderos. Nunca han tenido un encuentro con el Señor. Se movían predicando el evangelio, pero su interés no era glorificar al Señor, sino era otro, buscando aplauso, buscando vanagloria, buscando reconocimiento. Utilizaban el evangelio como un negocio. Oiga bien, pero nunca conocieron al Señor, nunca fueron verdaderos convertidos. Eran impíos. Hay que diferenciar lo que es un impío, lo que es un pecador, aunque ambos son pecadores. El pecador es aquel que nunca ha tenido una experiencia con Cristo, pero el impío es aquel que tuvo una experiencia con Cristo, tuvo un choque con Cristo, pero se fue atrás, comenzó a caminar por el rumbo de la apostasía. Oiga bien, fíjese, hermano. Es importante que entendamos que la palabra de Dios es la que tiene, alabado sea Dios, el fundamento verdadero para refutar, alabado sea Dios, todo este tipo de enseñanza y de movimiento. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida, escuche bien, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el verso 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga bien, hermano.
Y el verso 9 dice, para completar el pensamiento, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, que esta gente, este tipo de personas, de falsos predicadores, falsos profetas, se mueven bajo el espíritu de Satanás, por obra de Satanás. Están abriendo el camino para que se manifieste el inicuo, el anticristo. Por eso es que la Biblia dice, que el apóstol dice ahí mismo, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es el misterio de la anarquía, de la apostasía, de la mentira, del engaño, disfrazado de verdad. Por eso dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga bien, prodigios mentirosos. O sea, que hace señales, hace prodigios, pero mentirosos, porque vienen de parte de Satanás. Y el verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Oiga bien, hermano. ¿Sabe qué va a suceder con aquellos que van a negar y van a dejar de amar la verdad? Dios los va a entregar a un espíritu de mentira. ¿Y qué es un espíritu de mentira? Un demonio. Un demonio capacitado para engañar, para manipular, para corromper la verdad. Estas personas, alabado sea Dios, Dios le va a permitir que un espíritu de engaño los posea. Ahora, ¿con qué fin? El verso 12 lo dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que estas personas se hacen pasar, muchos de ellos son blasfemos, llegan hasta hacerse pasar por Dios. Su advenimiento, el advenimiento, o sea, su movimiento, su trayectoria, es por obra de Satanás. Oiga bien, porque hacen grandes señales y poderes y prodigios mentirosos. Oiga bien, hermano. Fíjese, hermano, que primera de Timoteo 4:1 enseña, como hablamos al principio, que la apostasía se manifestará con toda su fuerza en los tiempos finales. En estos tiempos, usted y yo estamos viviendo el último tiempo. Usted y yo estamos viviendo, alabado sea Dios, la época más peligrosa por la cual la iglesia ha pasado sobre la historia. Por eso debemos cada día buscar a Dios, estar más cerca de Dios, sacar tiempo para escudriñar las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la palabra profética más segura que nos va a sacar de las tinieblas y nos va a hacer ver la luz. Oiga bien, o sea que en los últimos tiempos la apostasía se va a manifestar con toda su fuerza, hermano. Dice que en los postreros tiempos, alabado sea Dios, esto va a ser algo normal, como normal, hermano. Pero mire, mi hermano, ese es el problema. Que muchos de los creyentes están viendo esto como algo normal, y esto es peligroso. Oiga bien, tenemos que volver a la palabra, hermano. Dios nos está exhortando a volver a la palabra. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Escuche bien. Estamos terminando, hermano. No me voy a extender mucho. Y la segunda parte la vamos a dar otro día. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga bien. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Oiga bien, y el verso 4 dice, y el 5, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabe qué?
que está hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Cuando usted lee con detenimiento este capítulo completo, usted va a entender y va a ver que aquí no se está hablando simplemente de los no creyentes, de los pecadores allá afuera. No, no. Es que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo en los últimos tiempos se iba a levantar un grupo de creyentes cuyo carácter es contrario al carácter de Cristo. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, llenos de avaricia. Van a amar más los deleites que a Dios mismo. Pero el apóstol nos aconseja y nos dice algo que debemos hacer, que es el verso 10. Mire lo que dice en el verso 10. Pero tú, escuche bien, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe y longanimidad. Oiga bien. O sea, que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, qué estamos escuchando en las plataformas sociales. Porque mire, déjeme decirle algo. En las plataformas sociales hay muchos predicadores buenos, hombres de Dios, pero también se ha colado el diablo, disfrazado de apóstol, disfrazado de ministro de Cristo, disfrazado de profeta, engañando, confundiendo, manifestando la apostasía como nunca antes. Ese es el tiempo que usted y yo estamos viviendo, hermano. Usted entiende el tiempo que está viviendo. Usted ha podido discernir la hora que es en el reino de los cielos. Usted entiende, alabado sea Dios, que hay una batalla espiritual en los cielos para entre Dios y las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes para tratar de desviar la iglesia de la verdad. Porque esa es la estrategia que Satanás está usando en este tiempo. El engaño, la mentira, la falsedad. Disfrazando la mentira como verdad y la verdad como mentira. Satanás es un engañador. Es el padre de la mentira. Tenga cuidado. Vaya a la Biblia, examine las escrituras. Cuando usted escuche un predicador, examine las escrituras. Es más, examine todo lo que yo estoy hablando aquí a través de la Biblia. Porque eso es algo que todo creyente debe hacer. Así que en esta tarde, esta es la primera parte de esta enseñanza y de este mensaje. Tal vez mañana o el jueves vendré con la segunda parte. Así que Dios me los bendiga y muchas gracias y comparte este video.